Buenas tardes, a través del Instituto Cultural de Aguascalientes y del Taller de Conservación y Restauración y el archivo del mismo instituto. Les damos la más cordial bienvenida a este tercer charla en torno a la película Redes. En este caso, esta mesa de diálogo está dedicada del archivo a la cámara y es el fin prácticamente de nuestras actividades que llevan como título primer ciclo de cine y patrimonio, en el cual estamos interesados en dar a conocer los acervos del Instituto Cultural de Aguascalientes a través de diferentes actividades. Presento a mis compañeras de mesa, Tania Celina Ruiz Ojeda y Eugenia Macías Guzmán, y su servidora, Calíope Martínez, responsable de acervos, documentales y taller de conservación del Instituto Cultural de Aguascalientes. Antes de presentar a mis compañeras de mesa, quiero hablarles un poco de este proyecto. Este proyecto nació cuando en esta administración me mandaron llamar y me pidieron que me hiciera cargo del taller de restauración y del archivo general. Por mi curiosidad nata, invité a un grupo de alumnos, entre los que se encuentra mi querida Montserrat, a recuperar y a buscar entre los acervos del ICA todo lo que había. Y nos encontramos con una serie de imágenes que estaban en el suelo, enmarcadas, pero con los marcos rotos y los vidrios rotos y llenas de polvo. Pero en el momento en que vi las imágenes, fue impactante, llamó mucho la atención sin saber de qué se trataba. Solo sabía que se trataba de película Redes. Pues se hizo un levantamiento de las condiciones de conservación y a partir de ello es que las transferimos al taller de restauración para iniciar su proceso de limpieza y restauración. Obviamente, cuando trasladamos la colección, empezamos a documentarla y eso generó todo este sueño maravilloso que fue trabajar con esta colección. Descubrimos la película, no la conocía yo en lo personal hasta hace 2 años. Y bueno, nos enamoró, digo nos porque no a mí nada más, también a quien estaba entonces con nosotros en restauración, a muchos alumnos míos, nuestros, y también en ese momento nos acompañaba el maestro Ricardo Osorio Alarcón, que, bueno, nos explica un poco parte de esta historia, ¿no? De la historia más que de Redes, de las fotocopigrafías. Y ahora les hablo de la colección. Esta colección llegó a Aguascalientes en 1982, donada por Agustín Velázquez Chávez, justamente, obviamente porque él nació acá, tiene una herencia familiar muy grande, los Chávez, y la dona, yo me imagino que por esa cercanía con Aguascalientes, la dona a la Casa de la Cultura, y es una colección que está conformada por 32 fotocopigrafías, que son imágenes fijas de la película, pero también de escenas en torno a o alrededor de el pueblo donde fue filmada la película. Son la técnica, hemos cuestionado muchísimo a los expertos en fotografía y ellos nos han dicho que realmente creen que es una técnica que Agustín Velázquez Chávez lo que hizo fue imprimir en esta técnica muy específica mezclando la fotomecánica, ¿no? Entonces, en un sistema gráfico, pero fotográfico a la vez. Entonces hizo esta técnica porque hemos investigado por todos lados y no hemos encontrado. El maestro Osorio Alarcón nos comentó que a él le tocó comprar el papel donde se imprimió en Nueva York en ese tiempo. Y bueno, fueron impresas en el 82 en la UNAM, en la Filmoteca de la UNAM, y se distribuyeron 130 carpetas. Me imagino que algunas regaladas, todas están numeradas, cada una está numerada. No sé cuál es el número de aquí de Aguascalientes porque desgraciadamente cuando nosotros la recuperamos ya no estaba la colección completa. Bueno, falta solo una. Bueno, no sí falta una fotocopiografía, pero el resto están.
más entregó además un cartel y entregó además una foto en formato bastante amplio, bellísima de la imagen, de la película. Y esto es lo que nos motivó, ¿no? Conociendo toda esta historia dijimos, caramba, ¿quién se está uniendo aquí? O sea, estamos viendo una serie de personajes que se unieron en torno a esta película, aparte en esta época, en el cardenismo, una época de la historia cultural de México tan interesante, tan importante, y cómo coincidieron tantas personalidades, ¿no? A fin de cuentas, cómo la sacaron. Me imagino que debió haber sido relaciones muy tensas. Ya nos platicará Tania al respecto, pero imagino que fueron relaciones muy tensas porque eran muchas personalidades, ¿no? El mismo Carlos Chávez, que no hizo la musicalización y que sí la hizo Silvestre Revuelta, siendo que Carlos Chávez era en ese momento el líder en todo el nivel, en todo el orden, no solo musical, sino en el México de esa época, ¿no? Y todos estos personajes unidos para sacar esta película. Y después nos llama la atención que Martin Scorsese la invierte para mandarla a restaurar. Dijimos, no, bueno, esto es una joya absoluta, entonces hay que darla a conocer. Y eso es lo que nos motivó, investigamos, trabajamos en ella, ya restaurada, ya estable, ya limpia, la tenemos ya, propusimos este ciclo, fue nuestro motivo para empezar estos ciclos de cine y patrimonio, en el que tenemos una exposición de la película. En la Escuela Pía de aquí en Aguascalientes tenemos 2 proyecciones cinematográficas y estos paneles. Y bueno, estamos infinitamente agradecidos por el apoyo de ustedes como expertas, como profesionistas en temáticas muy específicas en torno a la película, que nos van a ilustrar muchísimo, estoy segurísima, con todo con todo lo que ustedes tienen por contarnos, estoy segurísima. Les agradezco infinitamente a nombre del Instituto Cultural de Aguascalientes su generosidad, su disposición por acompañarnos. Y bueno, les presento primero a Eugenia Macías Guzmán. Es restauradora por la ENCRIM de Lina, maestra en Antropología Social en el CIESAS y doctora en Historia del Arte por la UNAM. Especialista en fotografía, antropología visual y arte del siglo XX en México. Fue investigadora y curadora en el Museo de Arte Moderno de Limbal, Centro de Documentación Arqueya, en la ENES Morelia. Recibió el premio Ina Paul Koremans en el año 2000, el apoyo Richard Book Award de Border Regional Library Association en 2015, como coautora de libros sobre Carl Lumholtz en la Universidad de Texas, editado en la Universidad de Texas en Austin. Diseñó y coordinó la primera etapa de reorganización del Fondo Histórico de MUCA, campus del Centro de Documentación Arqueya, MUAC UNAM, que recibió apoyo de Iberarchivos en 2018. Es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Conservación de Lina. Muchísimas gracias, Eugenia, por tu generosidad de aceptar estar en esta mesa. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Calíope. Gracias al Instituto Cultural de Aguascalientes. Para mí bueno, me emociona mucho porque mi padre era de Aguascalientes y tenemos como algunos episodios familiares justamente de colaboraciones en otros años con el Instituto Cultural de Aguascalientes. Entonces, como que estar aquí también activa como esa memoria familiar. Entonces, quería decirlo y agradezco también a Tania Ruiz la invitación, que esto nos hace pues colaborar juntas, que es algo que siempre pues hemos querido y como que no había habido oportunidad, ¿no? Y bueno, pues más en relación a esta cuestión de la película Redes y en mi caso, pues hablar un poco del trabajo fotográfico de Paul Strand en relación a la carpeta que ustedes conservan, ¿no? Yo también quiero agradecer a Fernando Osorio Alarcón, que pues fue mi maestro y que ahora colaboramos en otros proyectos, y a Yulia Ahmadiva, que pues me asesoraron precisamente
sobre las cuestiones técnicas en relación a esta carpeta, esas técnicas fotomecánicas de las que hablabas, Calíope. Y también me fue muy útil apelar a, pues, a la colección que hay de Paul Strand en Fundación Televisa a través de su sitio fotográfica y a la publicación con textos de Alfonso Morales, que fue curador muchos años ahí, Anthony Montoya, que dirigió el archivo de Paul Strand de la Fundación Aperture. Me sirvieron muchísimo también pues para poder valorar esta colección que ustedes tienen y poder pues compartir, ¿no? Algunas cuestiones en torno a eso. Voy a compartir pantalla, reuní también algunos materiales para compartir con ustedes. Entonces, no sé si ya se ve. Lo voy a poner ahí está. Bueno, entonces, bueno, pues Poncho Morales documentó muy bien como cuestiones pues de la estancia de Paul Strand en México. Él se vino en automóvil desde Nuevo México hasta la Ciudad de México. Y, y bueno, pues Paul Strand llega en un momento en que él pues ya tenía una trayectoria hecha en Nueva York. Es originario de Brooklyn, ya tenía 40 años, había estado muy cercano a Alfred Stieglitz y pues todo eso que representó Stieglitz para transitar del pictorialismo a lo que se llamó fotografía directa en la historia de la fotografía, con la Galería 291 en Nueva York, que ahí estamos viendo una imagen. Para cuando Strand llega a México, pues también le habían publicado reportajes en esta revista Camera Work, que este mismo grupo había impulsado, o sea, ya era un autor con una trayectoria. Y bueno, aquí en México se estaba haciendo visible en ese momento pues una nueva generación de fotógrafos experimentales que el concurso de la cementera La Tolteca pues puso en el plano de la vida pública, ¿no? Lo ganó Manuel Álvarez Bravo y también hubo otros premiados como Agustín Jiménez, que también es cinefotógrafo, pero tiene obra autoral también. Y bueno, la visualidad que en ese momento, la visualidad experimental de la foto que en ese momento se estaba dando cuando llega Paul Strand aquí, pues era similar a lo que él había hecho desde la década de 1910, como estas imágenes que estamos viendo de él, ¿no? Es una visualidad experimental desde estos planteamientos de la fotografía directa, de explorar desde distintos ángulos lo real en sí y desde el propio oficio fotográfico, sin efectos, sin manipulaciones, a la imagen, ¿no? Que fue una cosa muy revolucionaria en la fotografía. Strand ya lo hacía desde 1916, 17, y también había comenzado a hacer registros como estos, que pues eran como esta imagen que es muy famosa de él, este es un fragmento, y que era, bueno, que congeniaban mucho con una ideología pues de preocupaciones sociales, ¿no? Que Strand tenía. Pero cuando viaja a México, Strand mismo en su trayectoria pues estaba en otro momento, que era, había hecho estancias en Taos, Nuevo México. De hecho, pues ahí lo conoce Carlos Chávez, el compositor mexicano que es quien lo invita a México. Ahí traban amistad y Strand estaba haciendo cosas como estas que estamos viendo ahorita en la pantalla, ¿no? Explorando sobre el paisaje y sobre como esa memoria, pues, como fundamental de la naturaleza, que se da en el paisaje, las arquitecturas tradicionales del suroeste norteamericano, y cuando pasa a territorio mexicano y entra por Coahuila, pues se sigue con ese tipo de visualidad, que es como la fotografía que tenemos a la derecha, ¿no?
Carlos Chávez era director del área de Bellas Artes de la SEP, el secretario el secretario de Educación Pública en ese entonces era Narciso Bassols, y entonces lo invita a que haga una exposición en una sala de arte que pertenecía justamente a la SEP, y esa sala de arte, los que montaban exposiciones y gestionaban eran los artistas Francisco Díaz de León y Gabriel Fernández Ledesma, y Silvestre Revueltas, ya desde ese momento, pues le encargaron escribir algo, ¿no? Aunque era músico, pues le encargaron escribir para ese catálogo que ustedes ven ahí en pantalla. Y bueno, pues fue una exposición pues, Poncho Morales data que pues tuvo más de 3,000 visitantes, que Carolina Amor de la familia Amor, que luego fundaría la Galería de Arte Mexicano en la Ciudad de México, le hizo una entrevista y pues tuvo como mucha pues, visibilidad. Después de eso, le siguieron encargando cosas, o sea, se quedó ahí a trabajar para la SEP, y entonces ahí conoce a Agustín Velázquez Chávez, que era sobrino de Carlos Chávez, trabajaba en esa área donde estaba Carlos Chávez, y les encargaron a los dos hacer viajes por México después de la exposición de 1933. Se van a distintos estados, como los que están viendo ustedes, y era sobre todo una investigación sobre la producción artesanal en distintas comunidades, eh, y pues hablar con los artesanos, registrar modos de vida. Entonces, pues Strand se llena de la visualidad misma, pues de los rasgos del propio país, además de lo que él pues había como transitado, ¿no? En su propia trayectoria. Pues hizo incluso un informe donde pues era una perspectiva crítica del panorama que él vio en ese viaje, ¿no? De la apertura de las economías locales y las pérdidas de originalidad, ¿no? En las artes populares, la mecanización, el mimetismo, objetos ajenos a las poblaciones, eh, imitación de motivos, pues sí, de otras culturas, explotación comercial de los artesanos, este, y, y bueno, también está documentado que en esos viajes él usó una cámara Graflex de formato 5x7 pulgadas y una cámara Corona de 8x10 pulgadas. Ambas le permitían todavía hacer impresiones por contacto directo. Él incursionó en el revelado y en el uso de la ampliadora, pues ya hasta la década de 1950. Y estas cámaras, la Graflex, pues le permitía hacer tomas como estas. Me voy a regresar, que le conectó una extensión con un lente de prisma que le permitía como manejar distintos ángulos y pasar desapercibido ante las personas. También podía retratar los paisajes y las arquitecturas tradicionales, que ya vimos algunas imágenes porque era fácil de transportar, y con la cámara Corona hacía más bien las fotos de objetos como estos en Oaxaca, que estamos viendo ahorita, que le permitían pues el manejo del tripié, un diafragma muy abierto, exposiciones muy largas, ¿no? Y bueno, al regresar de ese viaje, él se queda a cargo de la Oficina de Fotografía y Cinematografía de la SEP. Yo creo que pues Tania, ahora que nos hable de la película, pues va a reconstruir como esa siguiente parte de la estancia de Strand en México, porque es justo después de este viaje por estas poblaciones y al hacer este trabajo fotográfico, que ya estando en esa oficina de fotografía y cinematografía, pues él junto con Velázquez Chávez, pues tratan de armar un programa de películas, pues que eran más bien como de corte educativo, que permitieran como hacer una reflexión un poco más compleja, ¿no? Sobre la realidad de las poblaciones en México. Yo no me voy a detener mucho en eso porque pues Tania nos va a hablar de eso, ¿no? Solo como considerarlo por la cuestión de la cinefotografía, pero ahorita más bien, bueno, Tania pues nos va a hablar más de cómo
ese proyecto pues no lo terminó Paul Strand, hay un cambio sexenal, Paul Strand no termina la película y se regresa a los Estados Unidos. Y ya en Estados Unidos, él puede terminar de editar esto que es su portafolio, fotografías de México. Lo termina de editar en 1940 con las fotos o sea, con una selección de las fotos de esos viajes de 1933 por distintos estados, ¿no? Y este portafolio es distinto a la carpeta que hay en el Instituto Cultural de Aguascalientes, ¿no? Ya Calíope pues ya nos habló un poco de esta historia, pues de que don Agustín Velázquez Chávez pues lo produce en la década de los 80, que es pues la época en la que llega al Instituto Cultural de Aguascalientes. Hay algunas imágenes que probablemente son de los viajes de 1933, unas pocas son de eso, y hay otras que son de la cinematografía, de la cinefotografía de redes, o sea, del propio Strand, y yo creo que está pendiente una investigación de cuáles de estas son de los stills o fotos fijas para publicidad del cine que hizo Ned Scott, que era colega en Nueva York de Paul Strand. Paul Strand lo llama para hacer los stills durante la filmación de redes. Entonces creo que esa es pues una investigación pues muy interesante que está pendiente respecto a los materiales de esta carpeta. Eh, en realidad son una selección de Agustín Velázquez Chávez, de lo que él pudo conservar. Él sí permaneció un poco más en esta oficina de cinematografía de la SEP. Strand se regresa a los Estados Unidos y el que concluye, según lo que documenta Poncho Morales y también lo que me comentó Fernando Osorio, Velázquez Chávez pues se queda a terminar ese proyecto y es después que sale de esas oficinas y de esos materiales de ese proyecto que él conservó, hace la selección para esta carpeta que uno de los ejemplares pues es el que tiene el Instituto Cultural de Aguascalientes. Y lo que es muy interesante, aun cuando haya como todavía más investigación que hacer en torno a ellos, es que pues refleja también la visualidad de la película y de los viajes en estas distintas entidades mexicanas que hizo en 1933 Strand con Velázquez Chávez. Y la película, la cinefotografía de redes, pues está también impregnada, ¿no? De la visualidad que tienen estas imágenes, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Retratos, ¿no? Voy a mostrar pues algunos que el de arriba puede ser, les digo, de estos materiales de los viajes previos a la realización de redes, y abajo y a la derecha, pues sí son de momentos y con algunos de los personajes de redes, ahí Strand activó una idea pues del retrato como con un carácter de solidaridad social, ¿no? De hecho, se ha analizado pues que esta faceta de retratos en México pues fueron una modalidad temprana de lo que luego Strand, ya hacia la década de los 50, desarrollaría como planteando el retrato como un vínculo comunitario, como estos que estamos viendo que ya son pues de otros viajes en Europa, ¿no? Pero en esta idea que siempre es muy interesante en el retrato, pues que hay como un pacto tácito, ¿no? Entre el fotógrafo y las personas en la toma, sea una persona o sean varias, donde pues están negociando cosas, ¿no? La persona desde su estar en la espera de la toma y el fotógrafo pues en el manejo de su oficio, ¿no? Otra visualidad pues son las escenas costumbristas, escenas de prácticas culturales locales, donde
pues las personas aparecen realizando oficios o tareas pues de su vida, ¿no? De su vida en su contexto, que es una cosa que yo creo que es un motivo, ya lo veremos más con Tania, pero creo que es un motivo muy, muy importante en redes. O sea, en redes hay una contemplación de la vida diaria, de los oficios, del manejo de las herramientas, de los modos de vida de estos pescadores que protagonizan la película, y también está en esta carpeta, ¿no? En algunas imágenes de esta carpeta, ¿no? Y hay otro grupo que a mí es el que me parece muchísimo más rico, provocador, interesante, que son imágenes experimentales, pues donde a la manera de México, o sea, con México, con la vida en México como motivo activador, Strand pues pone en juego todo lo que ha sido su trayectoria, ¿no? Desde adscribirse a la corriente de la fotografía directa en Nueva York con Alfred Stieglitz, hasta luego él ya en total autonomía y como en la plenitud de su trayectoria, pues activar todo esto a su paso por el suroeste norteamericano, el norte de México y finalmente, pues, cómo lo resuelve eh, para las ciudades mexicanas que visitó y para la película Redes, ¿no? Que aquí pues estamos viendo eh, escenas que sí tienen que ver con redes, con eh, pues esta idea de jugar con fragmentos del cuerpo humano, como en los retratos que mostré antes, eh, con multitudes de personas, que pues es una parte climática de redes, como vemos aquí en la imagen de la derecha, que atrapa esa escena de pues la reunión de los pescadores inconformes, pero hay un manejo visual que aumenta como la tensión de esa escena, y esta fotografía lo activa. Mucho trabajo con texturas de objetos y elementos de los lugares como las redes, las lanchas, los techos, como aquí vemos, con materias de la naturaleza, el agua, la tierra, el cielo, que aquí en los ejemplos que yo puse aquí es lo que se ve pues más palpablemente, y un manejo compositivo y en encuadres y de planos que hace que pues estos elementos conformen patrones formales en líneas, en diagonales, en profundidades, ¿no? Pues fue como un despliegue muy pleno del oficio fotográfico, ¿no? Estas impresiones, pues justo yo preguntaba a Fernando Osorio, bueno, ¿por qué fotocopigrafía, no? Y bueno, tiene que ver, justo como decía Calíope, con una, pues, una vertiente del fotograbado, que fue la técnica que Agustín Velázquez Chávez eligió para producir el tiraje de esta carpeta en la imprenta de un pariente suyo, ¿no? Y que Velázquez Chávez, pues aludió a esta versión de fotograbado como fotocopigrafía, porque una placa de cobre, o sea, se transfería la imagen fotográfica se transfería a una placa de cobre emulsionada con sales fotosensibles, y luego la placa se trataba con alguna de las técnicas de grabado sobre metal, eh, que transfiere la imagen marcándole en relieves y huecos con soluciones corrosivas que atacan la placa, y de ahí se realizan las impresiones pues a la manera del grabado, colocando la placa, entintándola encima el papel y luego ejerciendo presión con un tórculo. Y solo los relieves de la placa pues se marcan en el papel entintado y están en contacto con la presión, y de ahí es que parece ser que el señor Velázquez Chávez aludió a esta técnica como fotocopigrafía, ¿no? Porque había una transferencia de imagen fotográfica y a la hora de imprimir en la impresión, pues había este contacto entre el papel y la placa de cobre, ¿no? Y otro detalle que también es interesante, y es con lo que yo termino mi participación, es que pues el señor Velázquez Chávez decidió
alojar o contener cada imagen en una especie de folio, que es lo que estamos viendo pues en estas imágenes que amablemente Montserrat en todo este apoyo que nos dio para participar hoy aquí, me facilitó y que pues da cuenta precisamente como de esta decisión de presentación, ¿no? Ese folio, por un lado, da soporte a la imagen y por otro, por el frente, constituye una María Luisa pues que permite resolver como la visualidad de la imagen, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que yo quería compartirles hoy en torno a esta carpeta, que pues es un ejemplo muy interesante pues pues de activación de un, pues de la producción artística en torno a un proyecto y a la estancia a un proyecto cinematográfico y a la estancia de Paul Strand en México, ¿no? Pues la producción que realizó durante ella. Y pues con esto termino, ya me extendí un chorro, discúlpenme, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eugenia. Nos estás dando un montón de luces sobre la técnica, sobre transcurrir este proceso histórico, ¿no? Que pasa desde antes de la producción de la película, incluso lo maravilloso, ¿no? La época tan fuerte de las vanguardias unidas al creciente nacionalismo. Nos hablaste maravillosamente de nuestros queridos Gabriel Fernández Ledesma y Francisco Díaz de León, ¿no? Y todo este tránsito hasta llegar a Agustín Velázquez Chávez y después, este momento que estamos viviendo. Muchísimas gracias por este camino histórico tan largo que lo hiciste de manera... Yo no sentí el tiempo, de verdad. Muchas gracias. Te agradezco. Gracias a ustedes. Damos pie con la doctora Tania Celina Ruiz Ojeda. Ella es investigadora de tiempo completo de Patrimonio y Archivo en la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la UNAM. Es doctora en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se tituló con la tesis El Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, construyendo la nación a través de cine documental en México, 1937-1939. Desde 2020 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT como candidata a investigador nacional. Su línea de investigación ha sido la histórica sobre el fenómeno fílmico, acercándose a la archivística audiovisual. Ha generado y participado en eventos académicos que giren en torno al concepto y el trabajo de los archivos audiovisuales. El último de ellos son las sesiones sobre cine y archivo, las cuales coordinó con Virginia Rico de Ojo Libre. Desde hace 2 años imparte clases en la licenciatura de Administración de Archivos y Gestión Documental de la UNAM. Entre las actividades que ha organizado están los distintos eventos relativos a la conmemoración al Día Mundial del Patrimonio Audiovisual durante los últimos 3 años. Comité académico del tercer coloquio de archivística dedicado a los archivos fotográficos y audiovisuales en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM y el taller de procesos de archivo para la realización del trabajo artístico impartido por Pablo Martínez Zárate. Bienvenida y muchísimas gracias, Tania, por tu apoyo y por estar con nosotros. Hola, Calliope, buenas tardes. Y bueno, pues primero que nada agradecerles la invitación, agradecerte la invitación a ti, a Montserrat y al Instituto Cultural de Aguascalientes. Y bueno, también decir que estoy muy contenta de estar aquí. De repente con un poco de miedo, porque ¿qué se puede decir nuevo sobre redes? La verdad es que no mucho. Yo al igual que Eugenia, recurrí a la bibliografía existente y bueno, algunos materiales de archivo que tenía guardados precisamente de una investigación anterior. Y recurrí a un libro muy interesante de James Scribner y de Alfonso Morales, a quien ya mencionó Eugenia, que se llama Paul Strand en México, que es un libro editado por la Fundación Televisa, el cual llegó a mis manos de una manera completamente aleatoria, pero que hace un recuento interesantísimo sobre precisamente la filmación de la película Redes.
Y bueno, aquí Eugenia ya nos dio un contexto muy interesante, es un momento histórico fundamental en el arte mexicano. Había estado en México Sergei Eisenstein, había comenzado a filmar lo que ahora conocemos como Que Viva México, una obra donde también el director al final se fue y no dejó concluido el trabajo. Entonces las versiones que conocemos son interpretaciones que se han dado a posteriori de lo que se piensa que buscó ser Que Viva México. Y hay una aproximación también con la imagen, con la pintura en México. Bueno, así como Strand la tuvo con la fotografía, siendo el fotógrafo, con Eisenstein, cuando viene a México, él viene también muy de la mano con los muralistas mexicanos, quienes también lo acogen y quienes lo llevan como a este recorrido visual y cultural de lo que está sucediendo en ese momento en México. Es innegable que Eisenstein planta una semilla sobre cómo se percibe la imagen de lo mexicano, no de eso mexicano que se había trabajado ya desde el Porfiriato y que se trabajó en el periodo postrevolucionario, bueno, revolucionario, y aquí entrando al postrevolucionario, que era folclórico, sino que tenía más que ver con la realidad de aquellos a quienes se supone había beneficiado la revolución, aquellos a quienes se debía la revolución. Y esto es muy interesante porque pareciera de repente, y eso es una de las preguntas que más nos hacemos sobre redes y que yo he escuchado plantear a colegas, es si a Cárdenas le gustó redes. Y bueno, en parte voy a responder a esto en estas imágenes, porque en algún momento pareciera, y por el periodo en que se filma y se produce, que es justo antes y durante el inicio del sexenio de Cárdenas, pareciera una crítica a la posrevolución. Y bueno, esas son discusiones que podríamos tener durante horas, como las hemos tenido con otro material muy, muy relevante, que es Vámonos con Pancho Villa, de Fernando de Fuentes, que salen en momentos donde se supone que la revolución triunfadora ha puesto al pueblo mexicano en el lugar donde tiene que estar. Y estas películas de alguna manera hablan sobre el desencanto. En el caso de Paul Strand es muy interesante porque, como bien mencionaba Eugenia, él hace un recorrido previo a la película por el territorio mexicano y entre los lugares que visita está Alvarado, Veracruz. Y ahí es donde empieza a pensar en esta película, que inicialmente se llamó Pescados. No llevó el nombre de Redes hasta prácticamente el final de su producción, y en ella Paul Strand lleva a cabo un planteamiento ideológico, no es únicamente una propuesta estética, hay un planteamiento ideológico también sobre la percepción de el pueblo mexicano, en este caso representado por un grupo de pescadores, y la realidad a la que se enfrentaban diariamente. Él habla y lo platica en una serie de citas que aparecen en este libro. Voy a leer esta cita de un texto de Paul Strand, de una de sus cartas. Él menciona: quizás sepas que Carlos Chávez fue nombrado jefe del Departamento de Bellas Artes hace algunos meses. Uno de sus mayores deseos es iniciar un programa de producción de películas de acuerdo a las ideas que ambos compartimos. Los filmes tendrían una perspectiva social trascendental y significativa, la misma de este grupo de trabajo. Me propuso quedarme para echar a andar este asunto. Y esto nos habla de toda una intencionalidad. Y es una intencionalidad que no va lejana a lo que se entiende que es una de las funciones potenciales del cinematógrafo desde sus orígenes, que es el cinematógrafo, posteriormente el cine, como un instrumento educativo. Pero en redes es muy particular y es muy interesante porque estamos hablando también de que esta parte educativa no va únicamente hacia la parte de enseñar algo, mostrar algo o educar en algo, sino tiene que ver más que nada con la reflexión, con la crítica social, con ser analíticos y críticos al entorno que se está viviendo para ese momento. Y creo que eso es muy significativo porque esta película se encuentra en el marco del cardenismo, el inicio del cardenismo, que va a tener como le va a dar una gran importancia al cine como una forma de propaganda.
Y no solo la propaganda como la podemos entender y que, bueno, regularmente es el uso inadecuado que hacemos del término, pensando en la propaganda como la realización de una mentira que se lleva, se produce para distribuir, sino la propaganda como un cine, en este caso la propaganda fílmica, como un cine que se crea para influir en el pensamiento de las personas, para mostrar una agenda política, pero a la vez buscando que se realice una crítica. Y en este sentido me parece que Redes sienta las bases para ese cine que se va a producir desde los gobiernos posteriormente. En el caso inmediato, el de Cárdenas, pero que se va a ir repitiendo este esquema en los siguientes sexenios presidenciales, al menos hasta donde estamos estudiando ahora, con Miguel Alemán. Entonces, hay una serie de cosas que se conjuntan. A mí me gusta mucho que Agustín Velázquez Chávez sea quien haya realizado, generado la producción de estas carpetas, porque él es uno de los personajes principales en toda la filmación de Redes, pero no únicamente en la parte colaborativa, sino también en la serie de muy complejos desencuentros que se dieron a cabo, ¿no? Dentro de la filmación. Y bueno, para comenzar un poco, ya se mencionó en el 34 la Secretaría de Educación Pública, y yo voy a correr la película porque creo que es muy interesante que la veamos. Entonces voy a poner compartir pantalla y voy a hablar mientras la película corre. Como podemos ver aquí, la película fue producida por la SEP y Bellas Artes. SEPBA es precisamente eso, ¿no? La Secretaría de Educación Pública y el Departamento de Bellas Artes. Es una película que en algún momento generó muchas preguntas sobre por qué lo que se llegaría a considerar como la primer gran película mexicana estaba realizada por tantos extranjeros. Sin embargo, creo que aquí es importante pensar en que hay una reflexión profunda sobre lo que está sucediendo en México y que proviene también de una reflexión profunda que han hecho estos personajes desde sus propios países y a través de su propia realización artística, su propia realización creativa. Redes empieza a filmar en Alvarado, Veracruz. El argumento, como ya, bueno, no sé si lo comentaron o yo pensé que lo habíamos comentado, fue de Agustín Velázquez Chávez y de Paul Estrand. Esto va a generar una discusión muy grande entre ellos dos, porque va a llegar un momento en el que se van a pelear la autoría de Redes y que a final de cuentas quedaría firmada con la dirección de Fred Zinnemann y Emilio González Muriel. Pero es curioso porque justo lo que retrata y critica Redes fue lo que se dio durante la filmación. Una serie de desencuentros ideológicos, desencuentros generacionales, pero también una serie de conflictos entre los patrones y los trabajadores, en este caso, los pescadores. La película cuenta una historia que es completamente contemporánea, que puede estar ocurriendo en cualquier lugar de este país, en cualquier lugar donde se siembre, donde se críe ganado, donde se pesque, que es un grupo de pescadores, es una población de pescadores que viven en la pobreza, reciben un sueldo realmente paupérrimo, y que entregan toda la riqueza, que en este caso es el pescado, a un personaje que funciona como intermediario y que a su vez lo vende en la Ciudad de México a precios mucho más elevados. La película es un ejercicio, como bien mencionaba Eugenia, contemplativo, porque nos habla, tiene esta especie de sentido antropológico, sin serlo en realidad, no es un film antropológico, no es un film etnográfico, pero sí nos permite adentrarnos a la mirada de los pescadores y a su quehacer diario. Y hay momentos en donde Strand, a través de su cinefotografía, nos muestra las condiciones de vida. Esto a mí me pareció muy interesante. Por ejemplo, vemos las chozas que si vamos hoy a la playa, a las playas donde no hay grandes complejos turísticos, vamos a ver una serie de palapas que se ven así. Pero por ejemplo, este paneo que hace sobre la ropa, que está completamente rota, que es ropa muy vieja, que es ropa desgastada, Strand hace este tipo de tomas donde va mostrando esos complejos
discrepancias, ¿no? Entre la riqueza del mar, la riqueza de los peces. Hay momentos donde vemos las redes llenas de peces y nos muestran cómo vive este acaparador que le llaman, y el político, la forma en que visten, la forma en que se mueven, pero también vemos la desolación y el hartazgo de los pescadores. Más allá de su pobreza, lo que vemos es esa desolación, ese sentir que nunca se va a salir de ese ciclo vital, ¿no? La película, realmente la narrativa parte a partir de Kemino, que es este personaje que vemos caminando aquí, que además es muy curioso. Él está interpretado por un personaje, por una persona que no era actor, Silvio Hernández del Valle, que fue un atleta veracruzano que jugaba básquetbol y que además ganó una medalla de bronce con el equipo de básquetbol mexicano en las Olimpiadas del 36. Y era el que más le pagaban, más que a los otros personajes principales, que es el del terrateniente y el del, bueno, no terrateniente, del acaparador y el del político, y por supuesto más que a los pescadores que formaron parte de los actores, ¿no? Pescadores de la misma población donde se estaba filmando. Entonces, Vino sufre la pérdida de un hijo que muere debido a la pobreza, debido a que él no puede pagar un tratamiento médico, y eso desata en él una reflexión sobre las formas de vida, y que a la hora de discutirlo con sus compañeros pescadores se va dando cuenta de lo que es el desencanto, sobre todo en el caso de unos de los personajes mayores, que llega un momento en que en su desesperación comienza a romper una red con un cuchillo, pero es más allá de la pobreza, es ese sentido de no haber más allá, no poder dejar nunca, no solo la pobreza, sino ese lugar, esa forma de vida, y no podérsela ofrecer a sus propios hijos. Y creo que en este sentido el trasfondo de la película tiene mucho que ver con uno de los idearios cardenistas. Y aquí es donde yo puedo hablar un poco con mucho más conocimiento de la causa, porque el periodo cardenista es uno que he trabajado ampliamente. Cárdenas utiliza no solo el cine, sino utiliza todos los medios para llevar a cabo una campaña, una propaganda muy fuerte sobre lo que se debería de entender de México, en un México que se había visto en grandes ataques y que a raíz de la expropiación petrolera esos ataques se iban a intensificar en el exterior, pero también que sufría de una desilusión postrevolucionaria. Entonces, Cárdenas entiende muy bien que hay que unificar el pensamiento de las personas, y redes se convierte en un instrumento importante para esto. Si bien la filmación de redes no comienza, sí continúa y concluye bajo el mandato de Cárdenas, y Cárdenas se acerca a la película. Cárdenas tenía una personalidad muy curiosa, como cinéfilo, le podríamos decir. Si uno hace revisión de sus expedientes en el AGN, vamos a ver que él solía escribir cartas a directores, cartas a fotógrafos, cartas a actores, donde los felicitaba. Hay una carta, por ejemplo, a Fernando de Fuentes, por ahí en el Rancho Grande. Hay una serie de correspondencias muy interesante con Miguel Contreras Torres, porque además eran muy amigos, o al menos eso lo refleja en esta correspondencia, donde hay un intercambio de ideas y no solo la solicitud de el dinero que se necesita para que Contreras Torres hiciera sus películas. Hay cartas que dirige a Paul Moni, el actor de la película de Juárez. Entonces, Cárdenas ve las películas, pero no solo las ve, da una opinión de ellas y le hace llegar a los diferentes personajes esa opinión. Y eso hace con Paul Estrand. Una de las cosas que yo encontré en este libro es que, bueno, el autor, que es James Scribner, de este capítulo en particular, cuestiona por qué Cárdenas le escribe, y pareciera que es para saldar esa deuda de honor, por llamarle de alguna manera, por el pleito con Agustín Velázquez Chávez, que tuvo mucho que ver también con la salida de la realización musical de su tío, ¿no? De Carlos Chávez, y la entrada de... ¡Ay, Dios mío! Yo estoy muy emocionada y se me van los nombres, perdón. De Revueltas, y además se me olvida el nombre de Revueltas, ¿verdad? Y que causa un gran enojo en Paul Estrand, quien además ya venía discutiendo si a los pescadores no se les estaba pagando lo suficiente,
que a los pescadores se les tenía que pagar todos los días y no una vez a la semana, o por filmación, que eran gente muy pobre, que había que apoyarlos, que no se estaba cumpliendo con los mismos idearios de la película, ¿no? Entonces, Strand va peleando una serie de cosas, lo que convierte la filmación en una filmación sumamente accidentada, llena de conflictos, llena de cartas, donde Carlos Chávez y Paul Strand, que eran muy amigos, Paul Strand cree que Carlos Chávez no tiene tiempo para realizar la música y entonces acepta de buena gana la entrada de Revueltas, al cual además se lo menciona en un texto, considera a un joven muy talentoso y le gusta su participación, pero luego se entera de que Chávez fue removido, ¿no? Y que además fue removido por Agustín Velázquez Chávez, bueno, por injerencia de Agustín Velázquez Chávez, lo que lleva a que vaya creciendo la enemistad entre Paul Strand y Agustín Velázquez Chávez. Todo esto va a derivar en una serie de problemáticas que en este libro se narran de manera muy interesante, que tienen que ver con presupuestos, que tienen que ver con el equipo, con las formas de filmación. Se habla de que había dos acercamientos visuales a la película, una muy cercana a la fotografía fija, lo cual podemos ver, pero otra donde el movimiento es muy relevante. Y que había momentos en donde Zimmerman y Paul Strand no se ponían de acuerdo por ello, porque Paul Strand tenía más esta tendencia a este tipo de imágenes como el que estamos viendo, que son más cercanas a la fotografía fija. La película, a final de cuentas, se convirtió en un éxito. Les voy a mostrar unos documentos. Voy a dejar, bueno, aquí vemos la parte donde entierran al hijo del personaje principal, que es lo que va a desatar toda esta reflexión donde va a compartir con sus compañeros. Pero también me parece que la película funciona como una declaración de principios del Estado cardenista. No realmente en sus orígenes, pero sí adoptada por el Estado cardenista. Y entonces, ahora, la próxima vez que me pregunten si no me parece posible que a Cárdenas le hubiera molestado esta película, yo creo que no, porque a final de cuentas la película lo que hace es poner en el centro, poner como personaje no solo a Mino, sino a un grupo que tiene toda la desventaja, un grupo social marginal, sin educación, sin posibilidades de superación, y muestra cómo unidos pueden cambiar su destino, ¿no? Esa imagen final, dirían los chamacos de hoy, el spoiler, ¿no? Donde todos los pescadores se unen y van hacia el horizonte y lo que vemos es el mar como metáfora de la posibilidad de un futuro, de algo abierto, es precisamente lo que se está planteando Cárdenas en su gobierno. La unión y la recuperación de estos grupos vulnerables. En el cine de propaganda de Cárdenas vamos a encontrar que los principales personajes son los indígenas, ¿no? En películas como El internado indígena, Los hijos del ejército, que es los internados, se hacen muchos documentales sobre la educación socialista, por ejemplo, y de estos internados que se crean en su periodo. Los hijos del ejército son precisamente para hijos de soldados y personajes pertenecientes, y está los hijos de los obreros, ¿no? Son las 3 escuelas modelos. Y por otro lado, va a tener estos documentales que son fabulosos, creo yo, que están muy inspirados también en esta estética de redes. Cuando vemos, sobre todo en el internado Tzirandawani, se llama la película, que el internado estaba en Paracho, aquí en Michoacán, y se buscaba que los indígenas, los indios, como se les llama en ese momento, tuvieran un acercamiento técnico a sus propias habilidades tradicionales, ¿no? Entonces, cómo eficientar la producción de los productos que ellos han hecho históricamente, pero a la vez también la parte de leer, escribir, hacer matemáticas y todo esto. Y hay imágenes donde vemos a los muchachos levantándose en la mañana, a los jóvenes con el torso desnudo, lavándose en lavaderos, lavando su cuerpo, y hay una voz del narrador que dice que estas espaldas jóvenes ya no van a cargar el yugo de la opresión, ¿no? Sino que están ahí para trabajar a favor de México e integrarse a la sociedad. Entonces me parece que dentro de
del programa de comunicación cardenista, Redes se inserta de una manera extraordinaria, porque el discurso es un discurso muy cercano al mismo discurso que se maneja desde el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, que es un departamento fundado por Cárdenas y que es el que va a comerse absolutamente todo, la producción fílmica de Bellas Artes, de la SEP, de la Secretaría de Salud, de Gobernación y de todos lados. Entonces, creo que en ese sentido Redes lo que hace es un parteaguas en la parte estética, en la parte también del discurso, en la parte narrativa y sobre todo entender el cine como una herramienta de transformación ideológica. Porque México tiene, bueno, como casi todos los países donde el cinematógrafo llegó al mismo tiempo, tiene una tradición del cine como herramienta de enseñanza. Investigadores como María Rosa Gudiño, que tiene un libro extraordinario sobre el cine y la salud en México, María Rosa habla de las películas que se hicieron bajo el auspicio de la Fundación Rockefeller, que además realizó Disney, igual Disney, quien visitó México, y se hicieron una serie de cortos educativos y de cortos de salubridad, que eran eran material de alguna manera de panfleto, ¿no? Si fulanito se lava y se baña, él va a ser una persona sana. Y ponen dos tipos de mexicanos, ¿no? Un mexicano sucio y fodongo y un mexicano fuerte que se baña, que come sano. Esos son cortos educativos con una tendencia y un discurso también de ese momento. Redes lo que hace es romper con esa visión y hablar de que lo educativo se puede aprender, podemos aprender de la vida de los pescadores, podemos aprender de sus técnicas de pesca, pero podemos también preguntarnos si esa vida es justa y cómo los modelos de organización social pueden transformar esas formas de vida. Entonces, bueno, no sé cuánto tiempo llevo porque yo también me pongo a hablar y hablar y hablar. Pero para terminar, para ir un poco concluyendo, la película, aquí vemos un cartel, bueno, esta es una fotografía, este es un personaje, yo coincido con Eugenia. Ned Scott hace la fotografía de la película, la fotografía fija. Él era fotógrafo y yo también creo que muchas de las fotos que hemos atribuido a Paul Estrada, no solo hablando de esta carpeta, sino en lo general, podrían ser de Ned Scott, porque además él se tiene que ir antes de tiempo, antes de que concluya la filmación de Redes, y su trabajo es extraordinario. Aquí esta fotografía tomada por Ned Scott, donde vemos a Paul Estrada. Tania, seguimos viendo la película. Siguen viendo la película, se quedó trabada, déjenmela. Voy a dejar de compartir y voy a compartir y ahora poner las fotografías, que son algunos materiales que se obtuvo. Y además yo había puesto en pausa la película, perdón. Ahí listo. Bueno, esta es una fotografía de Ned Scott, precisamente, ya Eugenia habló de él y Eugenia debe de saber mucho más de él, de la trayectoria de este personaje, ¿no? Durante la filmación de la película Redes, este es el cartel. En este cartel me gusta mucho el hincapié que se hace en la música, ¿no? Si vemos, no dice quién la dirigió, no dice quién actúa, no da mayor información, aunque la imagen es muy poderosa, ¿no? Pero lo que aparece en segundo lugar después del título de la película es que la música es de Silvestre Revueltas. Este es otro episodio apasionante porque, y bueno, ya de eso habló José María Serralde en el otro panel, y la música es extraordinaria. Se hicieron funciones, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, en el Liceo de la Música, se hizo una función con orquestación en vivo con la música de Silvestre Revueltas, que además no es nada aleatorio, no es azaroso, se hizo para una recaudación de fondos en beneficio de la República, esto en el 37, cuando la guerra civil ya estaba en pleno. Es curioso, si nosotros vemos el cine de ese periodo, el cine de propaganda, es un cine que va a reflejar mucho la producción local.
y va a buscar reivindicar esta imagen de los trabajadores en sus diferentes momentos. En el caso del cine, por ejemplo, de la República Española, que crean la Ya Films, que es una productora fílmica, la crean en plena guerra, ellos hacen una película sobre la producción de corcho y enaltecen de nuevo esta imagen de los trabajadores del campo. En México lo hacen en el cine del cardenismo, también con los ejidos, ¿no? Hay unos materiales muy interesantes de los ejidos algodoneros en la laguna, y esa va a ser un tema que mundialmente va a estar apareciendo. Y esto tiene que ver, y tampoco es gratuito, precisamente con el cine ruso y en gran parte con el cine italiano y el cine alemán. Bueno, aquí les comentaba antes de iniciar esta charla que esta fotografía fue tomada en el AGN hace ya varios años y hablaba sobre esta característica del general Cárdenas, de Lázaro Cárdenas, de mandar cartas a la gente del cine. En este caso le está pidiendo al cónsul general de México en Nueva York que haga entrega de la carta a Paul Strand de la película Redes. Y es una carta que Paul Strand va a hablar también en otra carta a su padre, donde le hace saber que él le hizo sentir muy bien ese reconocimiento de Cárdenas después de lo conflictivo que fue en la realización de la película. Esta es la carta precisamente firmada por Lázaro Cárdenas que hace llegar a Paul Strand. Como podemos ver, es parte de la correspondencia particular, y donde él le dice, dice, estimado señor y amigo, cuando se concluyó la película Redes, tuve oportunidad de ver una exhibición de la misma y admirar en ella talento indiscutible en la dirección, fotografía excepcionalmente hermosa y vigoroso sentido social. Habiendo sido usted director de la mencionada película y fotógrafo de la mayor parte de las escenas, considero justo escribir para felicitarlo por esta obra, cuyos méritos han sido reconocidos calurosamente en este país como una acertada nueva interpretación artística de paisajes y costumbres seculares. Sin más, quedo de usted su afectísimo amigo y seguro servidor, Lázaro Cárdenas. ¿No? Entonces, lo que podemos intuir, porque esto es pura especulación por esta carta, es que no solo le gustó, sino le gustó el mensaje que transmitía. Bueno, esta es una fotografía sacada de nuevo de este libro, Paul Strand en México, de una exhibición en este cine Apolo, ¿no? Con el título The Wave, que fue como se conoció en Estados Unidos, que sería La Ola, es su título en inglés. Y estas postales también se encuentran en el AGN. Son muy bonitas porque hay una invitación al general Cárdenas a asistir a la premier de la película. Regularmente él veía las películas en la sala de cine que se encontraba en Los Pinos. No iba a las premieres, pero siempre le mandaban invitación. Yo supongo que después acordaban hacer la proyección en su domicilio particular, que eran Los Pinos, pero estas postales se incluyeron en la invitación a Lázaro Cárdenas que hicieron los productores de la película, que en este caso, como sabemos, eran la CEP y Bellas Artes. Y fueron los materiales promocionales con los que se buscó que la película se conociera en otros lugares, donde además estas fotografías sí no son de Paul Strand, sino son de Scott, este personaje del que ya hablábamos, Ned Scott. Él es quien hace y que son finalmente la función de la fotografía fija, y yo creo que esto también nos ayuda para entender. En la realización cinematográfica se tienen dos formas, la cinefotografía, que es aquel que maneja y retrata a través de la cámara de cine, y la foto fija. Manuel Álvarez Bravo, por ejemplo, hizo mucha foto fija y solo hizo poca cinefotografía en cosas muy cortas y sobre todo documentales, precisamente en el periodo de Cárdenas. Pero la foto fija lo que buscaba era retratar imágenes que se pudieran usar para la promoción de la película, pero además era la forma de recuperar imágenes sobre la filmación misma, ¿no? Ver a los actores, ver al director, ver a
a cómo se armaban los sets, todo esto era la función de la foto fija. Pero también al mismo tiempo que se estaba filmando con cámaras, se estaba fotografiando y muchas veces la selección, eso era lo que buscaba, encontrar imágenes que ayudaran para los pósters, para los carteles, para los fotomontajes, para en este caso, postales, programas de mano y todo serie de impresiones. Entonces sí creo que todo este rescate que ustedes han hecho, Calliope, lleva y abre la puerta a investigaciones más profundas sobre también el papel de personajes como Annette Scott. Bueno, aquí tenemos un acercamiento a estas fotografías de la película. De nuevo son fotos fijas, ¿no? Y bueno, ese es el fin de la presentación. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Ya para concluir, me gustaría decir que la película fue muy exitosa. La elogiaron mucho, hablaron muy bien de ella y tuvo muy buenos comentarios, pero también luego tuvo comentarios que no fueron tan halagadores. Hay uno que me llamó mucho la atención, que la película Life, la revista Life, además es una revista que se daba a la tarea de recuperar visualmente, fotográficamente la vida por medio de estos fotoensayos y estos retratos de personajes, acusó a Strand de hacer un filme de propaganda para México, ¿no? Entonces tuvo estas dos visiones. Por un lado se hablaba de que la película funcionó muy bien para retratar una problemática social en México, una realidad de vida que era la de los pescadores, pero por otro lado tuvo una respuesta donde se le decía que era propaganda, y propaganda además cercana a la propaganda de la Unión Soviética, bueno, de la propaganda rusa, y se criticaba a Paul Strand por participar y se cuestionaba el por qué él había participado en esta película. Creo que es una historia que a pesar de que sobre la película se ha hablado mucho, creo que todavía quedan por ahí muchas preguntas que nos podemos hacer y en las cuales podemos profundizar en el trabajo realizado por todos los participantes en la película, ¿no? Al menos el crew de realización de la película, que luego se van a desenvolver de diferentes maneras en diferentes ámbitos, muchos en el lado de la fotografía, pero que sí se siente este precedente, ¿no? De cómo realizar propaganda, una propaganda que además no se vea como propaganda, que creo que siempre es la parte más compleja de lograr. Y bueno, con esto yo terminaría. Muchísimas gracias, Tania, por esta visión desconocida para muchos seguramente de en torno a la película y los líos que hay ahí y que sucedieron y que realmente creo que da para un montón de investigación, como bien lo has comentado, ¿no? Creo que se ha trabajado, no sé, ahora que hablaban de la película y como lo hemos estado escuchando y dialogando estos días, la película parece como estos artistas patrimoniales, ¿no? Son un emblema, significan tanto y representan tanto que se ha escrito sobre ellas y muchas veces se reescribe sobre lo mismo. Pero cuestionarnos más allá nos empieza a dar unas luces distintas, ¿no? Y yo creo que debe de haber unas historias ahí alrededor interesantísimas. A mí me llama la atención por qué te han preguntado, por qué, perdón, ya me fui al área de preguntas yo directamente, perdón. Si alguien tiene preguntas, por favor, que me levante la mano. Quería... ¿por qué te preguntan? ¿Por qué tienen esta duda de si realmente Cárdenas estaba contento con el resultado de la película, ¿no? A mí me parece que tiene todo el cardenismo, lo tiene muy claro, pero... Algo que pasa mucho y tiene que ver con la sensibilidad política, que creo que es algo que permanece hasta la fecha, es que regularmente se dan por aludidos. Entonces, en este caso, cuando vemos redes, es el candidato a presidente municipal, es el asesino de Mino, ¿no? Y es un personaje corrupto que además se lo dice al dueño de los botes y las redes, le dice, no, con buena labia y dinero todo se puede lograr. Entonces, creo que
que tendemos a pensar que todos los políticos parten de ese temor a ser representados de esa manera. En ese sentido, yo ahora estoy escribiendo un artículo que estoy muy divertida, por ejemplo, sobre Río Escondido, que es otra de las grandes películas nacionales, donde también yo me hacía la pregunta, bueno, ¿qué podemos decir de nuevo de Río Escondido? Pero el archivo es el que luego nos dice, y hay una serie de cartas, por ejemplo, de presidentes, precisamente un presidente municipal de Veracruz, que se queja de la película, porque el villano de la película, y estamos hablando de una película del 48, en pleno alemanismo, el villano de la película es el presidente municipal, que es un cacique, que es violador, que es ladrón, que es asesino, que tiene todos los signos de la corrupción. Y entonces este presidente municipal mandaba una carta enfurecido al presidente alemán, Miguel Alemán, ahora sí que preguntándole si la había visto. Primero le preguntan, así como la vio y vio cómo lo representan a usted y vio cómo nos representan a los políticos. Entonces siempre hay como esta tendencia a pensar que se pueden ver reflejados. Yo creo que Cárdenas, y no es porque yo sea michoacana, porque también de repente me peleo mucho con su figura, pero yo creo que Cárdenas sí estaba encima de eso y sí tenía, sobre todo porque él entendía la relevancia de los medios de comunicación, entendía la relevancia del radio, de la radio, de los impresos, del cinematógrafo, y lo deja clarísimo en la fundación del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad. Entonces creo que él entendía que la gente no iba a ver al gobierno de Cárdenas siendo represor en la película, sino que la película estaba hablando de lo que había pasado antes y lo que se había transformado gracias a la revolución, ¿no? La misma pregunta se da mucho con Vámonos con Pancho Villa, que sí es una obra que habla sobre la desilusión de la revolución de Fernando de Fuentes, y sin embargo en Vámonos con Pancho Villa se prestaron caballos, gente del ejército para la recreación de las batallas, y además Cárdenas, ese es otro dato interesante, Cárdenas desde que entra en la presidencia comienza a impulsar la industria fílmica en México. De las primeras cosas que hace es refaccionar, que es como se le decía, es decir, apoyar económicamente a la industria fílmica, y lo hace constantemente durante todo su mandato. Entonces, creo yo también que en particular sí hay un gusto personal de Cárdenas por el cine. No es únicamente, o sea, entiende muy bien cómo funciona como propaganda. De hecho, hace una semana estuvo dando una charla la doctora Clara Krieger, que es una doctora que tiene todo un trabajo sobre el cine de propaganda en Argentina brillante, y ella nos platicaba cómo México, y bueno, es algo que hemos visto en los estudios y que Clara y yo hemos platicado mucho, cómo México es de los primeros países, si no es que el primer país latinoamericano, en hacer uso de la propaganda fílmica con toda intención y a sabiendas de lo que está haciendo. Y lo deja clarísimo en el decreto de creación del DAP, y lo deja clarísimo en la forma en que entiende y organiza el cine desde la censura, porque sí se meten con la parte de la censura, que en ese caso le dicen supervisión, no censura, hasta la producción fílmica y los apoyos económicos. Cárdenas rescata, por ejemplo, a Clasa Films, que es lo que va a ser la productora más importante de la época de cine de oro. Entonces, el papel de Cárdenas es decisivo en la cimentación de la industria fílmica mexicana. Y de nuevo, yo creo que era porque tenía las dos cosas, entendía el papel de los medios. En ese momento el cine se comprendía como el medio más poderoso, porque llegaba a todo, supieras leer o no supieras leer, el cine te llegaba, te contaba una historia, independientemente del idioma en que fuera planteado, te contaba una historia. Entonces, se entendía como el medio más potente. Se había visto, ¿no?, los trabajos hechos en Italia, en Alemania, los referentes a la Primera Guerra Mundial en Inglaterra habían dejado ya un antecedente de la capacidad del cine como un medio de propaganda. Cárdenas, dicen por ahí que en realidad fue Mújica, pero el que aparece en todos los documentos es Cárdenas, lo entiende muy bien y los llevan a cabo. Entonces, Redes les cae como anillo al dedo, porque está bien hecha y es indiscutible argumentalmente
estéticamente, y que además yo sí creo que retoman mucho de esa estética de redes luego para los documentales de propaganda del cardenismo. Pero sí, a los políticos no les gusta, bueno, digo, ven la ley de Herodes y todos creen que se las hicieron a ellos, ¿no? Entonces, siempre hay como esta tendencia a reflejarse y este miedo a que las personalidades se hayan sentido aludidos. Muchas gracias, Tania. Yo tengo preguntas, pero no quiero ser una abusiva. Más bien, me gustaría saber si alguien más tiene alguna pregunta o quiere hacer una intervención. ¿Nadie? Tu pregunta, Calliope. Adelante. Bueno, felicidades, gracias por compartir su investigación. Bueno, yo trabajo fotografía inicios del siglo XX. Bueno, como la investigación que ahorita estamos haciendo de inicios del siglo XX, presentando en siglo XXI, casi, o sea, vamos para los 100 años de toda esta producción visual, tanto cinematográfica como fotografía fija. Ustedes como investigadoras, qué percepción tienen de qué impacto tienen estas investigaciones del otro siglo ahorita con el cambio de tecnología de lo análogo a lo digital? Yo creo que este tipo de trabajos que ustedes hacen son muy importantes porque estamos en el cambio de siglo, pero no solo cambio de siglo, sino cambio tecnológico, y las generaciones de los chavos, los chamacos, ¿no? Están como un poco dejando detrás o como que no asimilan como nosotras del siglo XX este tipo de producción visual que tiene características tanto históricas, documentales, estéticas, y que necesitan ser retomadas como bien dicen ustedes, ¿no? Desde el archivo. O sea, sí, a lo mejor hay muchas cosas que se repiten, que parecieran repetirse en ciertas investigaciones, pero que el archivo está todavía dando, ¿no? Está dando elementos para nuevas perspectivas o nuevos enfoques que a lo mejor los jóvenes no tienen, porque también no tienen acceso a este tipo de investigaciones, ¿no? A veces pensamos que todo el mundo ve Zoom, que todos están, pero no es así, ¿no? Un poco, no sé el impacto que tuvo a nivel nacional esta obra, bueno, redes, y a nivel internacional, ¿no? Porque también pues la producción no estuvo dirigida solo a un público nacional, ¿no? Bueno, no sé, más o menos son como, surgen muchas reflexiones en torno, como bien están mencionando, da para mucho, ¿no? Para muchos temas, para muchas disciplinas, pero creo que los archivos siguen dando muchos elementos para la reflexión. Bueno, felicidades. Eugenia. Pues muchas gracias, Kenny. Bueno, yo creo que siempre va a haber como una vigencia historiográfica en los archivos. En los archivos fotográficos, pues que documentan periodos del pasado, ¿no? O sea, simple y sencillamente, pues por la cuestión pues de tener imágenes, ¿no? De ciertos episodios, de ciertos personajes, de ciertos procesos. O sea, eso creo que siempre va a estar, o modos de vida, ¿no? Aun cuando no sean archivos que documentaran episodios históricos o personajes históricos y que además la verdad es que la mayoría de los archivos son así, o sea, tienen muchos materiales que lo que documentan son los modos de vida, ¿no? Urbanos, rurales, indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por un lado está eso. Por otro, muchos de estos procesos, y yo creo que esa es también la gran fuerza de redes, y lo estábamos comentando antes de comenzar esta plática, este evento, pues es que hay muchos procesos que se siguen repitiendo, ¿no? Y en términos de justicia social, de precariedad, de pobreza, de discriminación, desgraciadamente, pues hay muchísimas problemáticas sociales que
que están registradas en esos archivos o en esas producciones cinematográficas, pues que se siguen repitiendo en el siglo XXI, de cara a las nuevas tecnologías y a las nuevas versiones del capitalismo, ¿no? Que vivimos como, pues con lo global, con la deslocalización, con nuevas formas de contratación de trabajadores, pues que los dejan en condiciones, pues muy, muy desprotegidos, ¿no? Aun cuando hay esas nuevas modalidades, hay una esencia en cuanto a esas condiciones de pobreza, de discriminación, de marginalidad, etcétera, pues que siguen teniendo vigencia, ¿no? Aun cuando se trate de hechos históricos de hace 100 años, ¿no? Yo esa es otra cosa que diría, eh, que hace que fotógrafos como Manuel Ramos, Enrique Díaz, o sea, toda esa generación anterior a los fotógrafos autorales como Manuel Álvarez Bravo y luego los fotoperiodistas como Héctor García, Nacho López, Rodrigo Moya, ¿no? Hace que esos primerititos fotoperiodistas de la transición del 19 al 20 y de las primeras décadas del 20, pues sigan teniendo vigencia, ¿no? Ahora, yo creo que, que en el caso de esos archivos que nacieron analógicos, ¿sí? Lo digital sigue siendo en ellos, en ellos, porque con los archivos ya nacidos digitales, yo creo que es otra la historia, son otros los procesos, son otras las tecnologías, etcétera. Pero archivos nacidos analógicos, que se usa la automatización y la digitalización en ellos, ahí sí me parece muy importante como distinguir y enfatizar y resaltar que lo digital no es el fin, o sea, que la digitalización no es el fin, que lo digital, la automatización, los sistemas de bases de datos, la preservación digital son herramientas para, para dar acceso y para activar y para mantener vivo y circulando en el espacio público o en el imaginario público, pues esos archivos analógicos, ¿no? Eh, por otra parte, también, o sea, lo digital, aunque es muy útil en eso, ¿no? En estos casos, o sea, lo digital para los archivos analógicos, aunque es muy útil, para darle vida a estos archivos, para fomentar acceso, pues nunca, 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 nunca va a tener, aunque las capacidades de resolución son casi, casi infinitas, ¿no? De alta resolución, etcétera, o sea, y se desarrollan cada vez más, pues nuevos formatos, nuevos softwares. El problema de los repositorios, el problema del espacio, ese sigue siendo un gran problema. Y el problema de la obsolescencia tecnológica también, ¿no? Pero además de todo eso, nunca una digitalización va a tener la riqueza de detalle físico-química, ¿no? Matérica que tienen las fotos analógicas, nunca. O sea, eso es insustituible. Y por eso, pues sí es muy importante mantener conservados adecuadamente los materiales analógicos originales, porque siempre se puede volver a ellos, ¿no? Y recuperar con distintas tecnologías información de ellos, ¿no? O sea, eh, creo que eso también es como muy importante verlo, que aun cuando haya digitalizaciones o programas, ¿no? Proyectos de digitalización y dinámicas que se desatan a partir de eso, de la digitalización, pues los materiales originales son insustituibles en su resolución, en su grado de detalle, este, digo, en términos físico-químicos, ¿eh? Siempre hay, en las digitalizaciones hay un paso donde se pierde información, siempre, 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 siempre. Entonces, pues hay que tener también eso, o sea, yo creo que se necesita hoy por hoy ser como muy crítico y muy reflexivo en cuanto al uso de lo digital, en cuanto a la implementación de lo digital en el manejo
de los archivos analógicos y sus materiales originales, ¿no? Yo es lo que podría decir sobre tu pregunta, Kenny. Muchas gracias. Pues coincido con Eugenia. Además hay algo que también tienen los materiales originales, así sean unas copias, porque en el caso del cine recordemos que prácticamente todo lo que vemos son copias, así sean en 35 o en cualquier formato análogo, lo que vemos regularmente son copias. Es difícil tener acceso a los negativos, es muy difícil. Además, revisar negativos es una tarea físicamente dolorosa para los ojos. Hay un asunto ahí complejo. Y cada película tiene una serie de metadatos, cada lata tiene una serie de metadatos que vienen impresos en la película, por ejemplo, que nos puede ayudar, no sé, la película de 35 milímetros, por ejemplo, tiene una serie de pequeñas imágenes en los bordes, además de que nos dice de qué está conformada, cuál es la emulsión, el soporte. Esas pequeñas figuras nos ayudan a fechar en el caso de que no tengamos más información de las imágenes. Es solo un ejemplo. Entonces, toda la información que viene con una lata de película, que no solo es la película en sí, sino es de dónde viene, quién la entregó, quién la donó, o sea, desde la información de entrega del material al archivo, de cómo se catalogó, a qué fondo perteneció, si viene, por ejemplo, de una secretaría, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, se entregaba a Gobernación y entonces se entregaban a la AGN y el AGN a su vez entregó algunas cosas a la Cineteca, que después la Cineteca entregó a la Filmoteca, sobre todo los materiales que estaban en nitrato, ¿no? Por el asunto de la combustión y de lo delicado que es. Entonces, yo creo que uno de los grandes peligros es pensar que la digitalización es la panacea y la salvación de todos los archivos y que lo que corresponde al archivo es digitalizar para poner en acceso. Primero porque tenemos efectivamente este asunto de la transformación tecnológica y que entonces nos vamos a encontrar con que en 20 años no vamos a tener equipo para ver esos materiales. Pasa mucho con las cintas digitales, ¿no? Todos estos formatos como Betacam, VHS, pulgada y media, no hay donde verlas. O sea, hay archivos enteros, sobre todo, por ejemplo, de televisoras públicas, que tienen cuidadísimos sus cassettes, pero no saben, y saben que hay porque alguien le puso una etiqueta que dice programa tal y demás, pero no se sabe si ese cassette todavía se puede ver, ¿no? Porque no hay un equipo para verlo. El cine en ese sentido, los formatos análogos son más nobles, y aún así eso es algo que ha encarecido mucho el trabajo con el cine directamente, es que tampoco hay el equipo, porque desde que la Kodak quebró, que afortunadamente ya salió de esa quiebra, y no lo digo por los de la Kodak, lo digo por nosotros, estamos volviendo a producir película, lo que ha reactivado de nuevo, que se vuelvan a hacer equipos donde se pueden ver como las moviolas, porque hubo una laguna de más o menos 20 años, donde la producción de moviolas se fue. Y entonces los archivos estaban haciendo de equipo comprando a casas productoras que estaban quebrando o que ya no estaban trabajando en formatos análogos, sino se habían cambiado completamente al digital. Y entonces estaban comprando equipo usado o equipo descompuesto para recuperar piezas para reparar sus propios equipos. La verdad fue un periodo así como la edad media del archivo fílmico. No hay cómo acceder a esos materiales y eso es algo que no pensamos con la digitalización, ¿no? Yo creo que todos los que crecimos en los 90 tenemos una linda colección de CDs. Pero invertimos tiempo, dinero, nuestros ahorros juveniles en esos CDs que un día vamos a poner y no sirve. Hay problemas todavía que parecen más sencillos, pero son en realidad muy complejos. Intenten comprar un reproductor de CD hoy. Ya no los venden, ya no están en las tiendas como solían estar porque ahora todo es digital. Y luego está ese otro riesgo. El archivo, la mayoría de los archivos se crearon en base al coleccionismo. O sea, hay una persona que le gusta guardar muchos periódicos o muchos papeles o que tiene su archivo personal o que colecciona libros de literatura clásica de tal imprenta.
ahora, sobre todo los jóvenes, yo les pregunto, ¿sus colecciones en dónde están? Y básicamente están en su teléfono. Sus fotografías, sus videos, su música, sus libros, todo eso está en archivos digitales en los teléfonos. Entonces, ¿qué va a pasar con esos materiales? ¿De dónde van a surgir las grandes colecciones de dentro de un siglo? ¿No? De repente no suena muy análogo y muy del siglo pasado, pero nosotros que trabajamos y estamos en contacto con el archivo nos vemos con esa gran problemática. Yo creo que son complementarios. La digitalización sirve para dar a conocer los materiales, sirve para hacer copias de trabajo, sirve para buscar la divulgación, pero no es la salvación de los materiales, ni tampoco la salvación de los archivos, porque y Calliope no me va a dejar mentir, Eugenia no me va a dejar mentir, ellos siguen digitalizando cosas que ahora están cambiando de formato y que no habían terminado de digitalizar en el formato anterior. Entonces, llega un punto donde dices, por fin voy a acabar de digitalizar, me faltan 3.500 documentos y cambia la tecnología y hay que básicamente comenzar de cero. Entonces, es muy complejo y creo que no deberíamos de confiar tanto en lo digital, sobre todo porque no lo entendemos a fondo. O sea, entendemos qué tipo de archivo es, pero no entendemos cómo funciona ese archivo. No entendemos, creo que ahí hay que acompañarnos mucho con la gente de TICs, de tecnologías de la información y computacionales, que son quienes realmente nos pueden agarrar de la mano y orientar cómo la tecnología sí puede convertirse en un lugar seguro para los archivos. Sí, porque también está en riesgo los catálogos, ¿no? Vaciar información en la catalogación, documentación, también no siempre se hacen en las plataformas adecuadas, ¿no? O cambian y tienen que volver, o pagan licencias y les quitan las licencias, ¿no? Sí, también coincido que creo que esta era digital trae muchas consecuencias a futuro, ¿no? Que ahorita todos estamos como emocionados de podernos ver aquí, ¿no? De poder compartir, pero en realidad hay un gran riesgo de la información, ¿no? Y bueno, y coincido completamente con Eugenia, hay cosas como no solo estéticas, sino de percepción, o sea, una cosa sensorial más allá, que sí, efectivamente no se va a sustituir con ninguna otra representación, ¿no? Pero sí, a veces pareciera que el trabajo que uno hace, dicen, ay, y no sales del siglo XIX y de inicios del XX, ¿no? Pero creo que sí hay como esta presentación, esta experiencia que ustedes tienen, pues son aportaciones que a futuro sí son necesarias, ¿no? Y que van a tener que recapitular para ver a dónde estuvo tal vez el error, ¿no? El error en la Matrix, porque sí está en riesgo mucho patrimonio que se está digitalizando y aparte se usa mucho recurso para ello y a veces no se visualiza, ¿no? El riesgo que hay, ¿no? Sí, porque no se basa el hincapié en la preservación del original, sino en la reproducción del original. Y entonces haces muchas reproducciones. Y mira, en el sentido análogo, el cine, por ejemplo, lo que conocemos del cine silente, del cine clásico y del precine, es gracias a las copias. Pero eran copias análogas. Entonces, está la cinta, está la película, y muchas filmotecas pueden tener la misma película, por supuesto en distintos rollos, ¿no? Pero hace poco en las discusiones en el Congreso de la FIAP, de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, uno de los problemas que hablaban y que hacían hincapié es que los realizadores contemporáneos no están entregando sus materiales o tienen sus materiales digitales y muchas veces pasa, no todos, hay gente que seguramente será muy ordenada, de que al final los mismos realizadores no tienen sus propios materiales porque o el disco duro se perdió o se lo quedó el otro productor o ya lo pusieron lo dejaron en el coche y se les olvidó 2 años y entonces hay todo un proceso de pérdida de lo que se está produciendo. Yo me pregunto, ¿quién se va a aventar el lío de catalogar, por ejemplo? Ni siquiera ampliamos demasiado, únicamente las imágenes surgidas en la pandemia. ¿A quién se va a sentar a hacer eso, a hacer esa catalogación, a resguardar esas imágenes? Y ni siquiera de todas, nada más de lo producido por la academia durante la pandemia.
que hable de la pandemia. Entonces, el asunto también es que estamos produciendo más allá de lo que podemos ni siquiera ver, entender, comprender, abarcar. Y no hablo a nivel mundial, hablo a nivel local, ¿no? Y todo el mundo confiamos en que está colgado en YouTube. Aquí está, las charlas están colgadas en YouTube, ¿no? Esto está en YouTube. Bueno, pues esperemos que YouTube tenga unos grandes catalogadores, que debería de tenerlos, por cierto, grandes archivistas, que debería de tenerlos, para ir precisamente armando pues un gran archivo de todo esto que se está produciendo. Lo que pasa es que es intangible. Sí. Bueno, creo que este tema daría para la preservación digital. Creo que es un tema que nos, a todos quienes trabajamos en archivos, es una de nuestras problemáticas cotidianas, ¿no? Entre las normalizaciones internacionales, que creo que también son bien importantes de recordar y apuntar, para precisamente pensando en este cambio aceleradísimo tecnológico. Pero bueno, estamos en eso que está pasando con lo audiovisual tangible, o sea, que ahorita estamos en una pérdida tremenda de lo audiovisual tangible, y de lo digital tangible estamos en otro nivel de, si no tomamos decisiones ahorita, vamos a perder muchísima información, ¿no? Y seleccionar la información que vamos a conservar, porque también, como bien decía Tania, no tenemos como la posibilidad de resguardar tanta información, ¿no? ¿Qué va a quedar? Ahí creo que tenemos una tarea titánica, entre que lo analógico lo estamos digitalizando y ya nos comió el tiempo y viene otro cambio, ¿no? Como lo decía Tania. Pero bueno, es un tema que justo, pues la idea de estos ciclos que empezamos de cine y patrimonio, basándonos en nuestros acervos analógicos, motivar a reflexionar sobre temas que nos preocupan. Seguramente quienes estamos aquí es porque nos preocupa, ¿no? Es algo que nos ocupa y nos preocupa, y dialogamos sea, ¿no? Donde estemos. Bueno, les agradezco muchísimo, Tania, Eugenia, por su generosidad, por acompañarnos esta tarde-noche. Y les invitamos a que en cuanto esté publicado el video, lo podamos difundir. ¿No? Pero descarguémoslo y guardémoslo. Sí. Nuestro propio acervo. En el disco duro 1, en el 2. Por favor, ¿no? Sí, claro. Así es. Aquí todos somos muy conscientes de la parte artística, esto seguro. Bueno, les agradezco muchísimo a todos y todas quienes están esta tarde-noche con nosotros, Tania y Eugenia en especial. A nombre del Instituto Cultural de Aguascalientes les doy las gracias enormes por su generosa participación y por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Un noches. gusto. Que estén muy bien. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bye. Bye.